Sí, doctora, se ve. Ya, bueno, entonces vamos a seguir con el tema de ética. Vamos a ver la ética clínica, los problemas éticos en la práctica del farmacéutico. La ética clínica en la relación profesional salud-paciente. La ética clínica se refiere a la toma de decisiones en el día a día de aquellos que atienden al paciente. Históricamente, los profesionales de la salud han basado sus actuaciones en su competencia técnica y en el criterio del bien del enfermo, siguiendo una ética patriarcal muy arraigada en la medicina mediterránea y recogida en el juramento de Hipócrates. En el siglo XVII surgen en el mundo anglosajón las primeras declaraciones de los derechos humanos, la teoría liberal y el derecho a la libertad de conciencia. Se produce el descubrimiento de la privacidad, se comienza a distinguir entre la moral privada y la moral pública. Ya empiezan a respetar al paciente, a respetar lo que decide el paciente. Muy lentamente la tradición jurídica va imponiendo a la medicina la libertad de información y de decisión. El enfermo es un ser adulto y autónomo, capaz de recibir toda la información y libre de tomar las decisiones que considere pertinentes sobre su propio cuerpo, es decir, sobre su salud y su vida. La relación profesional de salud de enfermo es una relación social, aunque nadie más se halle presente. Muchas veces los pacientes tienen más confianza en el farmacéutico para preguntar las cosas que con el mismo médico. Entonces tenemos que aclarar las preguntas que ellos necesiten que se les sea aclarada y siempre respetando la confidencialidad. Ética clínica en la relación profesional de salud-paciente tenemos tres partes. La relación no es lineal, sino triangular. El enfermo, el profesional médico, aquí tenemos el paciente, el profesional de salud, que tenemos el médico, farmacéutico, enfermeras y también la sociedad. No es lineal, ¿no es cierto? Si fuera lineal, no se interrelacionarían unos con otros. En cambio, es triangular, los tres vértices se interrelacionan entre sí. Códigos de ética farmacéutica. En la actualidad, el código de ética adoptado por diferentes sociedades científicas farmacéuticas es el elaborado por profesionales farmacéuticos de distintos ámbitos de la profesión que se reunió en 1998 en un grupo de trabajo coordinado por un señor Simón. Nosotros como bioquímicos farmacéuticos tenemos el estatuto orgánico del Colegio de Bioquímica y Farmacia, donde también tenemos códigos de ética. Antecedentes. Si etimológicamente la ética es la ciencia que se ocupa de las costumbres, Lalande en su diccionario crítico de filosofía la define como la ciencia que tiene por objeto el juicio de valor referido a la distinción entre el bien y el mal. La deontología es la ciencia que se ocupa de los deberes y por tanto es parte de la ética. Hemos visto en la anterior clase lo referente a los principios éticos que tenemos que respetarlos, ¿no? Tratados de deontología farmacéutica. Son muchos los tratados de deontología farmacéutica
que se han escrito ocupándose de los deberes del farmacéutico, estando actualmente incluidas en las disposiciones reglamentarias que desarrollan la ley del medicamento. En Bolivia tenemos, la próxima semana vamos a ver la Política Nacional de Medicamentos, vamos a ver en parte la ley del medicamento, la 1737. Por ahora está en un proceso de ser ampliada la ley o algunas cosas cambiar. La verdad es que las cosas se van quedando y tenemos que ir avanzando conforme va avanzando la tecnología. Entonces, esta ley hay que modificarle, aumentarle cosas, no precisamente cambiarla. Tratados de deontología farmacéutica. El tratado más antiguo de deontología médico-farmacéutica es el juramento de Hipócrates, pero será la Carta Magna de la Farmacia, dictada por Federico II, que dispone la separación oficial entre la medicina y la farmacia, la que contendría las primeras normas deontológicas para el profesional farmacéutico. A principios del siglo XX, los farmacéuticos sintieron la necesidad de contar con un código deontológico y este fue elaborado por la Real Academia de Farmacia, editado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos en España. En 1958, la Asamblea de la Federación Farmacéutica Internacional, celebrada en Bruselas, aprobó un código deontológico revisando en la Asamblea que tuvo lugar en Copenhague en 1960. En 1966, la Agrupación Farmacéutica de la Comunidad Económica Europea aprobó asimismo un código deontológico. Tratados de ética farmacéutica. Un código de ética farmacéutica constituye una guía de conducta ajustada a la norma moral que tenemos que seguir. Se comprenden en él unos principios fundamentales de carácter universal, en virtud de los cuales el farmacéutico, en el contexto social en el que se desenvuelve su actividad, ejercita su libertad de acción contemplando la dignidad de la persona. Estados Unidos fue el primer país que contó con códigos de ética farmacéutica, siendo el Colegio de Farmacéuticos de Filadelfia el primero que redactó uno en 1848 y el que se constituye el modelo para la redacción del Código de Ética que la Asociación Farmacéutica Americana suscribió en 1852 y fue revisado varias veces para ser modificado. En 1984, la Asamblea de la Federación Farmacéutica Internacional, que tuvo lugar en Budapest, propuso los principios básicos de un código de ética farmacéutica, considerando los cambios importantes que había experimentado la farmacia en los últimos 30 años. En el Código de Ética Farmacéutica se recogen los principios básicos que deben constituir el criterio fundamental que guíe el comportamiento farmacéutico. En el Código de Ética Farmacéutica se fundamenta la validez de los valores morales, dando sentido al ejercicio profesional del farmacéutico en la sociedad actual, que es una sociedad compleja debido a los cambios profesionales y a los avances científicos y tecnológicos que se han producido en los últimos años. Va cambiando la cosa y tenemos que acomodarnos a esto. El Código de Ética Farmacéutica determina que el ejercicio de la profesión farmacéutica que en el ejercicio surjan conflictos cuya resolución en muchos casos supone un reto para la conciencia del farmacéutico que ha de contemplar la dimensión humana del paciente, de las clases sanitarias y de la sociedad en general. Bueno, el farmacéutico sabemos, es un profesional de la salud que contribuye a la mejora de la salud, la prevención de la enfermedad y al buen uso de los medicamentos. Los farmacéuticos somos los que debemos conocer más del medicamento que cualquier persona. Es nuestra profesión. Deberíamos ser
los expertos del medicamento, y para eso hay que capacitarse. La actitud del farmacéutico en su ejercicio profesional deberá identificarse con la búsqueda de la excelencia en la práctica individual, que tiene por objetivo alcanzar los valores éticos y profesionales que excedan al cumplimiento de las normas legales vigentes. El Código de Ética Farmacéutica hace públicos los principios básicos y las responsabilidades del farmacéutico en sus relaciones con el paciente, con otros profesionales de salud y con la sociedad. Con el paciente, la primera responsabilidad del farmacéutico es procurar el bienestar del paciente. Va a promover el derecho del paciente a tratamientos terapéuticos eficaces y seguros. No por ganar más va a ofrecer un medicamento caro, raro, que por ahí riesgo-beneficio no conviene. Tienen que ser eficaces y tienen que ser seguros. Va a facilitar el correcto cumplimiento terapéutico, hacer de que el paciente se tome los medicamentos de acuerdo a la prescripción médica. Y si no estamos de acuerdo con la prescripción médica, vemos algo raro, tenemos toda la obligación de hablar con el médico. Por supuesto que no le vamos a decir al paciente que el médico ha hecho malas cosas, ¿no? Pero tenemos todo el derecho a darnos, a no aceptar lo que dice el médico. Por ahí se va a dar cuenta y sí va a retroceder, ¿no? Pero tenemos que ser parte de eso. Proporcionará una información veraz y adecuada a cada paciente. No tiene por qué inventar nada, ¿no? Tenemos que decir lo que realmente es. Antepondrá el beneficio del paciente a sus legítimos intereses personales, profesionales o comerciales. Siempre tenemos que pensar en el paciente y también en el bolsillo del paciente. No es ofrecerle nomás el medicamento más caro sin sentido. Respetará la autonomía y dignidad del paciente. Si necesitamos hablar con el paciente en otro lugar a solas, tenemos que hacerlo. Tenemos que respetar la autonomía del paciente y su dignidad. Respetará las diferencias culturales y personales de los pacientes. Protegerá el derecho del paciente a la confidencialidad de sus datos. No tenemos por qué divulgar ningún dato del paciente. Establecerá con el paciente una comunicación personalizada que humanice y facilite el acto profesional. Relaciones con otros profesionales de salud. El farmacéutico cooperará con sus colegas y con otros profesionales de salud, actuando con honestidad e integridad en sus relaciones profesionales. A veces se trabaja, ¿no?, en un grupo de farmacéuticos en una misma farmacia. Tenemos que ser colaboradores entre todos, porque si uno no es colaborador, se arma, es como una manzana podrida, ¿no? Después nadie quiere hacer nada y va en desmedro del servicio. Mantendrá actualizada su competencia profesional. Para eso tienen que hacer cursos, tienen que capacitarse siempre. Evitará prácticas y comportamientos o condiciones de trabajo que puedan perjudicar su independencia, objetividad o juicio profesional. No tenemos que hacer nada que esté en contra nuestra. Respetará la competencia de sus colegas y de otros profesionales en salud, aun cuando sus creencias y valores sean diferentes a las propias. Evitará la competencia desleal y el desprestigio de la profesión farmacéutica. Cooperará con sus colegas y otros profesionales en salud para el beneficio del paciente y la sociedad. Tenemos que trabajar en equipo con los médicos, ¿no? Y eso es con conocimiento, porque podemos hablar una cosa que no es. Tenemos que saber muy bien lo que vamos a hablar. Con la sociedad, el farmacéutico asumirá responsabilidades que promuevan el mejor estado de salud de la población. Procurará una distribución equitativa de los recursos sanitarios, en particular cuando estos sean limitados.
Procurará que en el caso de producirse discriminación, la distribución de los recursos sanitarios se haga con criterios objetivos y públicos. Respetará las disposiciones legales y regulaciones normativas y cooperará a su modificación cuando, según su opinión técnica, se contribuya a un mayor beneficio de los pacientes. Esto puede ser, digamos, en la modificación de la ley del medicamento, que podemos ser parte de esto. La responsabilidad y libertad personal del farmacéutico le faculta para ejercer su derecho a la objeción de conciencia. ¿Qué entienden por objeción de conciencia? ¿Quién me puede decir? Sin leer, rapidito, ¿qué creen que es la objeción de conciencia? Adelante. Buenas tardes, doctora. Quizá, dar la opinión para defender nuestros valores, saber lo que está, para defender lo que está bien y lo que está mal, objetar sobre lo que está, se está ejerciendo. Muy bien, o sea, es el derecho que tenemos cada uno a negarnos a cumplir una obligación si no estamos de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, a una norma jurídica, si no estamos de acuerdo, tenemos el derecho de negarnos. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Juana Mamani. ¿Cómo? Juana Mamani. Juana, muy bien. A ti me gusta que participe. Muy bien. ¿Dónde estaba? Ya, entonces decíamos que la responsabilidad y libertad personal del farmacéutico le faculta para ejercer su derecho a la objeción de conciencia, negarse si no está de acuerdo. En todo caso, deberá asegurar que ningún paciente quede privado de asistencia farmacéutica a causa de sus convicciones personales o creencias religiosas. Tenemos que tratar de que concluya su terapia, de que haga su terapia. Si el comportamiento ético fuese simplemente seguir las reglas, podríamos programar un computador para ser correctos. No es así, ¿no es cierto? Bueno, y seguimos con la ética, que son los fundamentos de acciones humanas, la conciencia, la libertad y los valores. ¿Qué valores debemos respetar? Entre muchos tenemos la honestidad que siempre tenemos que practicarla en cualquier situación. La responsabilidad en la toma de decisiones, la tolerancia, la flexibilidad, no enmarcarnos en una cosa y hacer pensar que lo que nosotros decimos o que yo digo sea lo correcto, ¿no? Tengo que ser flexible ante las opiniones del resto. Tenemos que ser íntegros y también tenemos que ser humildes. Estos son los valores, que hubo unos cuantos valores que tenemos que cumplir. También tenemos bioderechos, tenemos derechos humanos, derechos de la personalidad y derechos a la biotecnología. La bioética se diferencia de los derechos. Por ejemplo, convicciones propias, la bioética tiene convicciones propias internas. En cambio, los bioderechos se preocupa por la misión exterior. Con la bioética se relacionan con ideales a ser alcanzados. Los bioderechos se relacionan con un número de reglas a las que tenemos derechos. ¿Cuáles son los dilemas bioéticos? El qué puedo saber, el qué debo hacer, el qué puedo esperar y el qué puedo ser.
para la próxima clase, por favor, me responden estas preguntas. Y como la anterior vez, los primeros que quieran presentar, van a presentar. No presentar, van a hablar sobre ello. Estrategia de decisiones éticas. Saber con exactitud los límites éticos de la intervención del proceso salud y enfermedad. Tenemos que saber. Evaluar detalladamente los valores de su emprendimiento. Evaluar los riesgos de cada decisión, actuando con prudencia. Ser ético puede significar perder dinero, estatus y beneficios, pero quedamos con nuestra conciencia tranquila. Aspectos éticos de las funciones asistenciales del farmacéutico. ¿Cuál es el fin de nuestra profesión? La promoción y protección de la salud. Tenemos funciones asistenciales y bueno, de acuerdo a estas funciones asistenciales también tenemos el ámbito de la ética farmacéutica. Por ejemplo, dispensación, consulta farmacéutica, uso racional del medicamento, seguimiento farmacoterapéutico personalizado, relación con otros farmacéuticos y auxiliares, relación con otros profesionales. ¿En qué ámbito vamos a actuar? La ética con relación al farmacéutico paciente, en cuanto a la dispensación, consulta, uso racional. La ética empresarial, relaciones con otros farmacéuticos y auxiliares y también con otros profesionales. Ética del trabajo en equipo, también relación con otros farmacéuticos y con otros profesionales, y donde se incluye también la ética de la investigación. En cuanto a las funciones sociales, podemos hacer campañas de prevención y educación sanitaria, agarrar un grupo de pacientes, por ejemplo, diabéticos, y darles una charla. Mujeres embarazadas, o sea, tenemos harto campo para poder actuar y poder hacer educación sanitaria. Tenemos en qué ámbito podemos actuar: en salud pública y en la economía y salud. Medicamentos abortivos y eutanásicos. ¿Cuál es el ámbito? La ética sobre la reproducción y el inicio de la vida. Ética sobre el final de la vida y la objeción de la conciencia. No se olviden de la objeción de la conciencia, que es el derecho a negarse a cumplir una obligación. Tenemos que tener mucho cuidado. La conducta del profesional en salud debe ser ética, independiente y además reconocida por la sociedad. Para que sea reconocida por la sociedad, tenemos que ser éticos. Premisas en la ética y reglamentación de la atención farmacéutica. La nueva ley del medicamento, ley de responsabilidad social en el manejo de medicamentos y establecimientos farmacéuticos, debe adecuarse a la Constitución Política del Estado. Establecer una educación farmacéutica con enfoque sistémico, ético y humanístico. Desarrollar competencias farmacéuticas acorde a la realidad actual. Últimamente está ingresando lo que es el sistema de dispensación de medicamentos por dosis unitaria. Recién está empezando. Ha empezado, pero más con dosis diaria, pero ahora sí, está teniendo más énfasis la dosis unitaria. Eso ya es una competencia nueva, farmacéutica nueva. Desafíos en la reglamentación ética de la atención farmacéutica. El desarrollo de la farmacogenética identifica los factores genéticos individuales que influyen en la respuesta a los medicamentos. Cada paciente va a recibir el tratamiento farmacológico que mejor se adapte a su perfil genético, a la idiosincrasia del paciente. Se deben reglamentar las ciberfarmacias, ventas de fármacos por Internet. En otros países, por ejemplo en España, en la Argentina, ya están reglamentadas las ciberfarmacias. ¿En qué consiste la reglamentación de las ciberfarmacias?
En que, bueno, resulta, esto ha salido más que nada, bueno, antes había, ¿no? Pero más, se ha tenido más boom en la época del COVID, ¿no? Se mandaba la receta, llamábamos por teléfono a la farmacia, pedíamos una receta que nos manden tal medicamento y nos mandaban sin mayor conflicto. Y no es así. Tienen que tener una receta. La receta tiene que ser firmada por el médico y esta receta tiene que ser validada en la ciberfarmacia, pero con el consentimiento del médico. No puede de la farmacia alegremente agarrar y vender ese medicamento. Tiene que contactarse con el médico. Tienen sus relaciones, ¿no? Vía internet. Entonces, el médico envía la receta, el paciente recibe la receta, la hace llegar al farmacéutico, el farmacéutico valida esa receta y la envía al domicilio del paciente. Pero no es como estamos haciendo ahora en Cochabamba, que llamamos y pedimos tal medicamento, sea el que sea, así sea controlado, y nos mandan la receta. Entonces todo eso tiene que reglamentarse. Se deben evitar los conflictos interprofesionales, hay que mejorar los canales de comunicación. Saber afrontar los conflictos éticos, medicamentos abortivos y la objeción de la conciencia. Tenemos que ver qué hacemos, ¿no? Si aceptamos o no aceptamos. Es grave. Conciencia. Vigila tus pensamientos porque de ellos se forman tus palabras. Vigila tus palabras porque de ellas se forman tus actos. Vigila tus actos porque de ellos se forman tus hábitos. Uno se acostumbra a hacer ciertas cosas y las seguimos haciendo por hábito. Entonces tenemos que vigilar nuestros actos, que no se hagan un hábito. Vigila tus hábitos porque de ellos se forma tu carácter y vigila tu carácter porque ahí está tu destino. Hay que colocar a los hombres en su tiempo para que naveguen y no naufraguen. O sea, que si vamos con la tecnología, tenemos que saber, tenemos que capacitarnos para que nadie nos diga nada y nos caigamos. ¿Alguna pregunta? Doctorita, una pregunta. En caso, digamos, de realizar la objeción de conciencia y puede que no nos crean o nos podríamos meter en algún lío legal, ¿cuál sería la solución? ¿A dónde podríamos acudir? Porque incluso por esa situación se puede llegar a perder el empleo, puede haber más. Es que no vamos a llegar, o sea, ¿qué pasa con la objeción de conciencia? Es un derecho que tienes a negarte o a cumplir una obligación o una norma. Es tu derecho. Tienes que saber por qué. Por ejemplo, negarte a dar un medicamento abortivo es tu derecho. ¿O no? Negarte, no sé, a poner un inyectable en tu farmacia es tu derecho. No te pueden acusar de eso. ¿Se entiende? Sí, doctorita. ¿Algo más? Bueno, hasta aquí hemos llegado con la parte de ética en cuanto hemos empezado, ¿no? Ética, qué es los problemas éticos y ahora la ética clínica en relación al farmacéutico. Cuando veamos lo que es reglamento de laboratorios, también vamos a ver la ética de los laboratorios y también la ética con lo que es el banco de sangre. ¿Sí? Y bueno, con esto vamos a concluir lo que es ética en relación a lo relacionado con los farmacéuticos
y desde la próxima clase vamos a entrar a lo que es la Política Nacional de Medicamentos, la Ley del Medicamento, que es amplia y es interesante. ¿Algo más? Doctorita, una consulta, disculpe. Sí. La anterior clase cuando participamos, yo fui la primera en levantar la mano, sin embargo fui la segunda en participar. Entonces, eso quería preguntarle si logró anotar mi nombre, por favor. A ver, te voy a... No, las que han presentado... ¿Dónde está? ¿Qué te llamas? Carla Neisa. Sí, Coca Bustamante. Espérame un ratito. Carla Neisa, pues sí, estás después de Vanessa Cejas. Muchas gracias. De nada. ¿Algo más? Bueno, si no tienen preguntas, aquí quedamos hasta la próxima clase. Hasta luego, doctor. Chao, que les vaya bien. Hasta luego. Mm.